Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Hoy, como ya vieron, estamos en Enerlife, donde siempre están especialistas deportivos, donde platicamos temas relacionados no con los atletas, pero sí con los atletas. Usted ya entiende ese término hoy, porque bueno, ya gracias a ustedes hemos llegado a más y estamos en muchos episodios después, gracias a ustedes porque nos comparten, dan like y bueno, en fin, gracias por su preferencia. Y hoy está conmigo una psicóloga que es Carolina Cetina. Bienvenida aquí a Podium. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Me da temor hoy platicar contigo porque, fíjate, mi hermana es odontóloga y lo primero que ella ve en una persona son los dientes, porque es su pasión. Entonces ella te ve directo a la boca y empieza a analizar tus dientes y todo eso. Hoy, bueno, tú eres psicóloga. Y me da temor el hecho de que empieces a analizarme hoy con mis movimientos de la mano y todo esto. Tengo muchos movimientos extraños que me da temor ahí que me vayas a decir algo. Pero bueno, fuera de eso, hoy vamos a hablar lo relacionado al deporte, que tú te has enfocado y desarrollado más en ese ambiente. Pero cuéntanos primero cómo llegaste a la parte deportiva en la psicología. Bueno, fíjate que nació de una idea ahí. Mi idea no era ser psicóloga del deporte. Realmente yo quería ser neuropsicóloga. Y justamente antes de terminar la carrera, recuerdo que salió un anuncio ahí en el Diario de Yucatán. Mi mamá es fan de leerlo. Y me dice, oye, Viviana, están dando un curso de neuropsicología. Yo ya le había expresado a mis papás mi idea de ser psicóloga, neuropsicóloga. Y dije yo, bueno. Y era algo que en esa época iba a ser un boom. Y la verdad, la programación neurolingüística, era algo sobre programación neurolingüística, un curso, y era un diplomado. Y el diplomado duraba cerca de 9 meses. Entonces, digamos, la verdad he tenido unos papás que les digo, oye, me quiero tomar un curso a esto y el otro. Siempre no me han limitado en esa parte, ¿no? Da la casualidad que le cuentan la idea a mi papá, me dice, ve a la charla, me inscribo. En Sináptica de Desarrollo Humano, justamente estaba cerca de la galletera Reychaud, jamás se me va a olvidar, donde, y da la casualidad que empieza a tomar este curso, ¿no? A su vez, mientras era estudiante, recuerdo que en nuestra facultad, nuestra directora invitó a psicólogos, se iban a desarrollar las Olimpiadas en Campeche, íbamos a ser sede de ciertos deportes a nivel nacional, como el béisbol, la natación y el frontón, si no me equivoco. Y Oropesa, que era uno de los vinculaba lo que era la parte del deporte con las instituciones, nos invitan. Y nada más 3 amigas que éramos así como ñugre, dijimos, pues vamos a ver, ¿no? Y nos hablan sobre que existía la psicología del deporte y nosotros así como que de, uy, ¿y qué hace un psicólogo? No existía en Campeche. No existía en Campeche, estamos hablando casi cerca del 2005, 2006. Y no existía. Y bueno, a su vez, yo ya estaba trabajando con esto y nos dijo en este momento, el encargado dice, pues como psicólogos observen al equipo y vean cómo pueden trabajar la motivación. La idea de un psicólogo del deporte, por lo que entiendo y he visto y he vivido, es que piensen que somos porristas, ¿no? Que somos trainers motivacionales, la charlita y vamos más allá de la charla. Yo la verdad sí he tenido un poco de conflicto con eso de que hoy una charla motivacional para los atletas previo a una competencia, como si fuéramos el apagafuegos o no sé, el gurú o algo para poder hacer que el equipo gane o que la persona gane. Pero eso es difícil porque si dieras una charla a un grupo de 20 personas, esas 20 personas son completamente diferentes, no sería lo mismo para todos. En ese momento que tú ibas a estar con niños de este torneo, de este evento que iba a ser, fue, yo creo que el primer encuentro en el que tuviste y dijiste, creo que sí me gusta, creo que sí es la parte donde voy a poder analizar y encontrarme con estas personas de manera individual y poder resolverles su problema, si es que lo hay, para mejorar el deporte. Y básicamente, cuando nos dijeron escojan deportes, yo escogí el béisbol.
Vengo de familia que es beisbolera, mi papá realmente desde pequeña me conozco todos los campos, él pues patrocinaba sus propios equipos con su constructora y pues prácticamente yo crecí conociendo la dinámica del béisbol y viviendo digamos, el contexto de lo que era el béisbol. Ajá. Da la casualidad de que para mí no fue difícil, conocí a los entrenadores, algunos de ellos amigos de mi papá de barrio, entonces ellos son sanromaneros y justamente pues me decían, ay, la hija del Güero Cetina, ¿no? Viene con nosotros. Y se ven que era estudiante. Da la casualidad de que me toca un equipo que en ese caso eran la 10-11, son chicos que realmente tuvieron un seguimiento psicológico durante varios años. Y en ese momento yo empecé a aplicar las técnicas en programación neurolingüística en lo que era en deporte. Empecé a documentarme. No había documentación en Campeche justamente sobre psicología del deporte. Uh-huh. Recuerdo que nada más había venido en Campeche la doctora Marta Cañizares, que era cubana, y que había dado una charla, y había dejado unos libros en el INDECAN. Da la casualidad de que el señor Orestes me los presta, otros el profesor Beto Sánchez, y es de que me pude hacer de estos libros para investigar qué era la psicología del deporte. En Cuba era muy famoso, justamente es una de los lugares donde es la cuna también de la psicología del deporte, y personas que ya habían hecho trabajo significativo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me encuentro con este mundo y digo, quiero ser psicóloga del deporte, y eso es algo que ya creo que se sembró como que la semilla de decir, bueno, es un ámbito en donde es el deporte, me gusta, y empecé a trabajar en ello. Viene justamente mi proceso para titularme, viene mi último año de la carrera y veíamos metodología de la investigación, hacíamos como que la tesis. Recuerdo que mi directora de tesis, la maestra Magnolia López, en este caso me dice, no, pues escojan su tema. Yo tenía mi tema, programación neurolingüística como técnica motivacional en PN, en béisbol, ¿no? Y empezar a buscar mi población. A la casualidad que como le había ido bastante bien al equipo con los cuales trabajé, no sé si fue, digo yo que sí, las técnicas, y después lo comprobé tiempo después con los instrumentos que apliqué, que sí influía, a veces influye mucho en cómo trabajas con la parte cognitiva del equipo, el trabajo en equipo, la cohesión en equipo, sobre todo el trabajar metas y objetivos, hacia dónde se dirige el equipo, trabajar con entrenadores, uh-huh, que aunque son los que un poquito se resisten al cambio, sí, pero me percataba que todos estos elementos influían dentro de esta atmósfera. ¿Eres parte entonces del equipo multidisciplinario de un atleta? Pero ese equipo multidisciplinario, en este caso tú, ¿qué tan involucrado debe de estar o está con el entrenador? Porque el entrenador es el líder del equipo. El entrenador es el que dice, aquí se tiene que hacer este entrenamiento de esta forma porque es la manera en la que se tiene que hacer. Pero llega el nutriólogo y no, porque no le pasa, no puede hacer esto por este motivo, no, porque el fisioterapeuta le dice aquí, y la psicóloga en este caso entra e influye con el entrenador. ¡Qué difícil! Y qué difícil, sin ofender, porque eres mujer. Y llegar a una mujer a decirle a un hombre entrenador, ¡wow! ¡Qué fuerte para ti de esa parte! De hecho, ventaja de iniciar con un deporte de varones me ayudó mucho a la parte de desensibilización en cuanto al aspecto de convivir con ellos. Y de hecho, te digo, a mí me planteaban algunas amigas y colegas, oye, ¿cómo puedes estar en un dugout donde hay tantos varones? Que la verdad me tocaba ver cuando se cambiaban, se ponían la concha, o sea, y es algo que ya no lo ves como morbo, porque dices tú, es parte de tu trabajo. Y sí aprendí. Y es parte de la actividad del deportista. Exacto, y es parte en el cual también a cómo se dirige. Quizás, fíjate que en deportes como béisbol, para los papás, varones, era con los que más lidiaban. Uh-huh. Digamos de que ahí la parte de la reeducación también al papá, porque bueno, ya te platicaré un poquito más adelante cómo influyen, cómo quieren que sea como que lo mejor, pero también tienen que comprender que sus hijos tienen todos los atletas no se desarrollan de la misma manera, entonces también tienes que crearle no solamente conciencia al entrenador, uh-huh, crearle conciencia a los padres de familia, porque el chico es el que viene arrastrando como que ese conflicto. Óyeme, compito porque a ti te gusta papá,
porque es mi medio de comunicación contigo. Ya conforme van creciendo va cambiando la óptica, pero sí, se ha sido, con los entrenadores que me ha tocado, la verdad sí han sido algunos, bueno, los que son, digamos, más del estado, sí han confiado una parte en lo que es el trabajo de la psicóloga. Con los que tuve resistencia fue mucho con mis colegas extranjeros, cuando trabajé para el Instituto del Deporte, porque pues ellos tienen obviamente sus propios psicólogos y traen su escuela. Digo, yo tuve la oportunidad de estudiar en Madrid, España, hasta ahí estudié lo que es el máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte, y pues realmente me cambió a mí el enfoque, realmente salir de Campeche, y era una ciudad completamente grande. Total. Te cambia realmente la visión, y sobre todo te enseña a que también tienes que ser competitiva en lo que estás haciendo, o sea, y demostrarlo. Y creo que con algunos colegas cubanos sí logré hacer ese clic de que confiaran en tu trabajo, sobre todo de que confíen de que no solamente eres mujer, sino que en el aspecto de decir, óyeme, es una persona pues que conoce, que sabe. Por supuesto. Y también me tuve que adecuar a las necesidades de él, porque como bien mencionas, no es lo mismo la perspectiva que da la psicóloga con el hecho de lo que está viviendo el entrenador y con el día con día. Digo, nosotros trabajamos en un cuerpo multidisciplinario. De hecho, venimos de las ciencias aplicadas al deporte, con fisioterapeutas, médicos del deporte, nutriólogos, con la parte de los entrenadores, todo el cuerpo que está detrás, preparadores físicos, ¿no? Que está detrás, y que somos un complemento. De hecho, también no solamente el psicólogo del deporte trabaja con aspectos, digamos, de desarrollo, ¿no? Cognitivo. Nosotros trabajamos más que nada cuestiones enfocadas al rendimiento del atleta, la conducta y sobre todo la parte de la reeducación de ciertos aspectos para que el atleta pueda rendir. Pero hay algo que también el psicólogo del deporte, no solamente estamos enfocados en alto rendimiento, estamos enfocados también en deporte de ocio y salud, es decir, las personas que no utilizan alto rendimiento, pero que quieren cambiar hábitos. Hábitos desde alimenticios, hábitos, por ejemplo, sociales. Sociales. Es decir, el psicólogo del deporte puede trabajar con diferentes aspectos. Hace un par de años dejé un poquito de lo que es la psicología del deporte, porque alguien me fichó, puedo decirlo así. Me dijo, oye, te conocí en un foro de ética, en uno de mis trabajos, y me dice, y he investigado tu currículum, y quiero platicarte para que puedas venir y trabajar con mi hotel, ¿no? Y yo decía, soy un psicólogo del deporte, no soy gerente de recursos humanos. Y recuerdo que la dueña me dijo, es que lo que tienes, el currículum que tienes en cómo trabajas con equipos deportivos, sería pues aplicado a lo que era mi hotel, ¿no? Y era padre el enfoque de que te dice alguien, yo nunca lo había pensado de esa manera. Obviamente que ella también me aseguró, tienes que aprender, obviamente, la parte de los funcionamientos que hace un gerente de recursos humanos. Me dice, ¿te la juegas? Y yo, pues, me la juego, o sea. Porque es un equipo, o sea, en realidad lo vemos como un hotel, los que están en recepción, la parte que envuelve a todos los trabajadores del hotel, pero si no trabajan en conjunto, no pueden llegar al objetivo, que es tratar bien al cliente hasta cierto punto. Sí, de que definitivamente, si lo ves desde esa óptica, las sociedades inclusive funcionan como un engrane. Sí. Cada quien es una parte importante. Inclusive en cualquier negocio, yo siempre se lo digo a mis alumnos, en cualquier negocio, ahorita me invitaron a una feria de emprendimiento y me dijeron, alguna actividad. Y justamente platicaba con mis alumnos, vamos a hacer una actividad en la cual tienen que aprender el trabajo en equipo. Para cualquier emprendedor tiene que entender que el trabajo en equipo es fundamental. Así necesita yo un proveedor. A veces tienes la parte de la negociación. Sí. Y aprender a negociar hoy en día, la parte de las soft skills, el desarrollo de las habilidades blandas, es lo que más potencia el trabajo de cualquier profesional. Y eso es, creo que en parte, lo que la psicología del deporte también tiene con sus atletas. Óyeme, tienes que aprender también en la parte de la negociación con el entrenador, de que platicaba hace un momento y les decía, cuando aplicamos instrumentos, porque bueno, ahí va la otra parte, ¿no? Nosotros, así como el psicólogo normal realiza un perfil clínico o un perfil, digamos, educativo, dependiendo, el psicólogo del deporte hace perfiles psicodeportivos. Es como una radiografía
del atleta su rendimiento psicológico, es decir, cómo está en motivación, manejo de energía positiva, negativa, la parte de la cohesión, la parte de la autoconfianza y muchos aspectos que intervienen que cuando justamente uno evalúa al atleta puede hacer saber en cierto cuáles son las áreas en las cuales puede trabajar el atleta para mejorar su rendimiento, cuando hablamos de atletas que están en desarrollo de elite o a rendimiento deportivo. Esto lo trabajé durante casi 9 años y medio en el Instituto del Deporte, que fue uno de los primeros sitios que me dio, la verdad, la oportunidad de desarrollarme. Y recuerdo que hay un entrenador, al cual, la verdad, con el que más aprendí cuestiones metodológicas, que es el profesor Humberto Sánchez Álvarez, el profesor de atletismo aquí en Campeche. Y con él, algo que me gustaba era de que veía que él, aparte de las cargas de entrenamiento y todo, la dosificación, y entonces sí tenía que ver con la parte psicológica, cómo puedes ir dosificando. Y con él hice una mancuerna extraordinaria, porque habían periodos específicos, cuando él aplicaba sus test, veníamos la parte psicológica y me decía, Viviana, ¿cómo se encuentran mis atletas? Y de repente identificamos que habían atletas en los cuales ya entraba una fatiga física o una fatiga mental. Y a veces nos dábamos cuenta que esta fatiga mental era porque habían problemas a veces en casa, que no tenían que ver con la parte deportiva, pero que estaban influyendo en el rendimiento del atleta. Y aquí es en donde quizás viene la pauta más importante, y es un par de semanas platicamos en el Foro de Salud Mental, y creo que eso es algo que a mí en lo particular siempre lo he llevado por delante, que es la parte de la profesionalización. Es decir, cuando hay algún problema que afecta al atleta, que no tiene que ver directamente con el deporte, se canaliza. Ya, por ejemplo, ya no vienen con Viviana, que es psicóloga del deporte, aunque tengo la formación de la psicología clínica. En mi generación fue una de las últimas que tuvo la parte clínica. Yo sí prefiero mandarlos a la parte terapéutica, que un terapeuta, ya sea familiar o un terapeuta, el de su confianza, para que pueda tratar esa situación que no tiene que ver con el deporte. Y es que, ¿cuándo entonces un atleta tiene que acudir con el psicólogo deportivo? Porque en algún punto el atleta se frustra porque viene la competencia en unos días, en unas semanas. No sé si sea el momento ideal para que el competidor acuda al psicólogo, o sea mejor después de la competencia porque ya viene todo fatigado, viene el estrés. ¿Cuándo es el punto o el momento idóneo para que un atleta te diga, oye, necesito que me ayudes? Mira, en mi experiencia en cuanto a, digamos, deportes como el Instituto del Deporte, ¿no? Que tenemos ciclos deportivos. Nosotros comenzábamos en septiembre, agosto, septiembre. Se realizan, de hecho a eso se le llama macro de entrenamiento. Y dentro del macro de entrenamiento comúnmente están las pruebas o los test psicopedagógicos, pero también está la parte psicológica. En ese momento, digamos, entra el psicólogo del deporte y se hace toda una programación. Ahora, si soy un deportista, digamos, no sé, alguien amateur o un deportista de que quiera mejorar su rendimiento, puede hacer en cualquier momento. De preferencia, eso sí, mucho antes de la competencia. Porque ahí viene la otra parte. Piensan que somos los apagafuegos y no podemos ser un apagafuego, porque realmente nosotros les enseñamos a que entrenen parte de las conductas. Sí. Así como existen los modelajes de competencia, para los que hacen modelajes previos a la competencia, imagínate que tienes que preparar a tu cerebro previo a la competencia. Y la ansiedad se puede dar no solamente desde unas semanas, sino desde 15 días antes de una competencia. Y es que ese estrés, hablando ahorita que decías, me viene a la mente el culturismo, por ejemplo, en el estrés muscular, y a veces el atleta tiene que llegar a un cierto nivel de peso o de estética, pero el estrés muscular afecta a que no pueda llegar a eso, y es cuando podrías entrar tú. Sí, de hecho, el estrés está asociado y de hecho, ese es el problema enorme de los atletas. Digamos, le llamamos el famoso prearranque o la ansiedad precompetitiva. Todos los atletas van a tener ansiedad, todos. El único detalle es cómo los enseñas a que puedan tener control sobre su ansiedad. Es decir,
Eso se puede hacer, es decir, prepararte mentalmente para que llegues a un estado óptimo a la competencia, que eso es lo deseable. Porque el atleta que me dice que no siente estrés, no, siempre va a haber estrés, siempre. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el estrés, digamos, o con la parte de la ansiedad precompetitiva? Que si no se trabaja adecuadamente, ocurre lo que dices, se tensan los músculos, ya no sale el movimiento mecánico que antes hacías a la perfección, porque o se traba o algo ocurre, o la pose, digo yo, puedes decir, hay una parte de tu músculo que quizás ya no se ve tan bien como lo hacía unas semanas antes, porque en nuestro cuerpo realmente todo influye. Si vemos imagínate nada más en un jugador de ajedrez. Yo les digo, yo siempre les hago ese ejemplo a mis atletas. Es un deporte que es mental. Y si el atleta se llega a bloquear, ¿cómo va a fluir la partida? Claro. O sea, la peli Gambito de Dama es una de mis favoritas y creo que ha reflejado muy bien la parte del desarrollo mental, ¿no? Pero cuando hablamos de deportes como béisbol, por ejemplo, al momento en que un atleta pasa la caja de bateo, yo soy fan de los Piratas. Y también me gusta deportes de grandes ligas. Ajá. Y algo que me gusta es mucho observar cuando un atleta, cuando un bateador pasa a batear. Porque es un arte, psicológicamente hablando, en el cual te das cuenta, si ya, digo, eso es algo que te lleva años también observar, cuando un atleta lo sientes cómodo al momento de pasar a batear. Cuando sientes que fluye el swing, que fluye la forma de bateo, no cuando viene esta presión de que tengo que jonronear y entonces no sale. Vete cuántos atletas han quedado en la caja de bateo así como que con la pelota porque no sale, o sea, el reflejo no sale. Y ahí también tiene que ver un toque psicológico, digo, también el pitcher, la presión de que tu bola sea constante al momento de que llegue al catcher. Digo, es todo un arte. Y te puedo decir, deportes como fútbol, atletas de que han fallado un penalti. Sí. Y que dices tú, fallan y dices, el movimiento mecánico. Era sencillo. Y es cuando dices, yo pude haber metido ese gol. No iba a suceder nunca porque no eres profesional, lo estás viendo desde tu casa con una panzota, con unas papas encima de la panza y yo pude haber metido ese penal, jamás. Pero es esa relación que explicas de los equipos, por ejemplo, en el béisbol, fútbol, cualquiera que exista, muchos jugadores en ese momento, sí tiene que haber una relación entre lo que hace uno afecta a otro o lo que hace beneficia a este. Si no se llevan yo creo que el público desde la tele, desde su sala, desde el estadio, se da cuenta si el equipo no se lleva. Hablemos ahorita de Piratas. No voy a hablar bien o mal de la directiva, ni un saludo a Francisco Campos, gran amigo, ya estuvo aquí en Podium. Pero en ese momento te puedes dar cuenta y decir, es que algo está pasando en el equipo. Tú como psicóloga, incluso desde las gradas, puedes decir, aquí hay algo extraño porque te diste cuenta cuando pasó ese jugador que como que debía de haberle pasado la pelota acá, pero no, decidió lanzársela a otro. Sí hay una relación positiva o negativa en los jugadores. Definitivamente cuando trabajas con equipos deportivos, digamos, algo que tienes que trabajar con un equipo en sí es de que la meta del equipo debe de estar consensuada y saber si todos estamos trabajando hacia él. Claro. Eso es básico. Todos quieren ganar, pero... Exacto. Ese pleito de egos que existe en los jugadores también afecta mucho. De que, no, es que cómo va a ser si mi porcentaje es tal y si lo ayudo a que llegue a esta parte, mi porcentaje va a bajar. ¿Aquí qué hago? ¿Mejoro personalmente o mejoro para el equipo? Es difícil esa parte. Sí, de hecho tienes que... la parte de la cohesión del equipo es una pieza fundamental para cualquier deporte en conjunto. ¿Por qué? Porque siempre, el psicólogo en ese aspecto trabaja con la parte individual, con con la meta de cada uno, se plantean objetivos específicos. Digo, no es lo mismo un jardinero, a un pitcher, a un catcher o a un shortstop. Digo, estos tienen diferentes actividades dentro del diamante, pero al momento de pasar a batear, digo, el pitcher no batea. Sí, entonces... Digo, pero contribuye. Yo siempre he pensado de que la persona que está sentada en el dugout, que quizás no le toca pasar a batear,
tiene aún más información precisa para el equipo. Y creo que algo que, digo, equipos de grandes ligas han podido observar es de que, bueno, cuando haces un trabajo con tu equipo de sentarlos a todos y decir, oye, ¿cómo nos vimos hoy? ¿Qué? Una retroalimentación, el famoso feedback. Sí. ¿Cómo se devuelve el feedback entre jugadores? Jugador-entrenador, jugador-equipo multidisciplinario. ¿Cómo también se ve la directiva? Digo, está padre de que la directiva esté sentada, pero óyeme, también conoces a la persona con la cual estás contratando. Claro. ¿Sabes su condición? ¿Sabes cómo está la parte familiar? Porque creo que algo que hemos dejado, olvidamos un poquito, es de que esta gente que es profesional se dedica básicamente toda su vida al deporte. Y entonces, pero tienen hijos que están en casa, nos vienen a ver. Que quizás puede ser que se entre en un periodo de adaptación con el equipo, con la idiosincrasia, con la cultura. Que digo, la mayoría de ellos está fuera de casa. Exacto. Entonces, ¿cómo haces esa parte del desprendimiento de cuando vienen a la temporada a cuando regresan a sus hogares? O sea, te digo que la parte psicológica deportiva trabaja con ello y también trabaja con... esto es como si fuera una empresa. ¿Qué quiere la empresa? Sí. La empresa tiene estos objetivos, esa es tu misión, tu visión, tus valores. ¿Lo estás inyectando en tus jugadores? ¿Lo estás inyectando realmente a toda esta parte, hasta inclusive la afición? Es que habría que sacar entonces el matriz FODA de cada jugador. Exacto. Lo acabas de decir, una de las Gracias, maestra. Póngale mi estrellita. Uno de los aspectos, inclusive el FODA, para mí y mis alumnos que me vean, no van a dejar mentir. Siempre que iniciamos un semestre, siempre que iniciamos un inicio de cuatrimestre o algo, es ¿qué fortalezas tienes para este inicio de cuatrimestre? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué cosas amenazan tu desarrollo dentro de la materia que vamos a ver? Pero ¿qué oportunidades tienes? Siempre he pensado que el FODA es para cualquier proyecto personal, inclusive hasta en los matrimonios, oye, o en las parejas. ¿Qué fortalezas tenemos como pareja, no? ¿Qué cosas nos amenazan? Porque ¿a poco no es una parte de saber en dónde estamos parados y hacia dónde vamos? Claro. Entonces, el psicólogo del deporte trabaja todos esos aspectos que aunque pienses tú, ay, no, digo, podemos trabajar en cualquier ámbito y sobre todo, algo que mencionaba, no solo trabajamos con alto rendimiento, también trabajamos en medios de planificaciones para poder desarrollar oportunidades, planes o programas para los jóvenes o para la gente mayor. Algo que mencionaba yo en los foros de salud mental es de que algo que me impresiona de Europa específicamente. Me platicaba con un compañero que es español, aquí que está en pádel, se llama Pablo, y me decía, Viviana, pero es que, bueno, tú que estuviste en España, me dice, ¿te diste cuenta que ahí desde los 4 años, 3 años, ya hay actividad física? Ajá. Y hay personas que han corrido maratones con 70 años, 75. La vida sedentaria es diferente. La vida sedentaria. Entonces, recuerdo cuando vine de estudiar fuera y me mandó a llamar en ese tiempo el que era el director del Instituto del Deporte, me iba a entrevistar para a ver si me podían contratar como psicóloga. Fue más una charla. Me dijo, a ver, Viviana, pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre los mexicanos y los europeos? Y le dije la forma de pensar. ¿Por qué? Le digo, porque nosotros a veces siempre pensamos en chiquito y nos educan desde nuestras creencias. Sí. Tienes que trabajar mucho para ganar poco. Okay. Al europeo lo entrenan en que tienes que aprender y cobrar por lo que sabes. Pero bueno, eso es algo en lo cual quizás tenemos que ir un poquito tocando piedra. Sí. Pero bien decías, ¿qué hace una psicóloga del deporte? Sí. Digo, es algo quizás un poquito complicado a veces cuando dicen, bueno, como me tocó trabajar con fútbol, con el Club Celta, y también recuerdo que el que era mi jefe en ese momento, Humberto Lede, me contrató por un curso que di, que me dice, oye, yo soy el encargado del Club Celta ahorita, estoy al frente, me dice, podemos ver un proyecto y así.
me llama me pidió mi número, como a los 3 días me marca, óyeme, siempre podemos ver lo del proyecto, y yo de cajón le dije, óyeme, de fútbol no sé nada, yo era beisbolero, pero puedo aprender. Y te puedo asegurar que algo que me gusta, justamente en ese momento cuando estaba la parte de la directiva y todo esto, era el enfoque que se le daba, y creo que fue un enfoque que a mí me sedujo en ese momento, que no había encontrado aquí en Campeche, inclusive ni trabajando en el Instituto del Deporte, que ellos trabajaban más que nada enfocados hacia la misión y la visión deportiva del club y en los valores. Okay. Y sobre todo que entrara en un sistema de creencias el chico, en que somos como jugamos. Y ese somos como jugamos traía valores cargados de en la parte del respeto, en la parte de estas partes de los valores que quizás no le damos importancia, pero que hoy en día deberían de ser como que para prepararlo no solamente deportivamente, sino integralmente. No, y yo encantada de aprender fútbol, y fue una de las mejores experiencias, porque yo tenía realmente trabajos así como, bueno, ahí estaba más esquematizado el trabajo. Lunes y martes teníamos la parte de la preparación física, pero ¿qué crees? Tenían preparación física, pero pasaban con la psicóloga 1 hora. Y era por equipos, porque era, digamos que tenían los equipos, justamente los juveniles, tenían como que hoy tienen su hora de actividad física, digamos, la parte de preparación física, y después se van con la psicóloga, terminan con la psicóloga y se van al entrenamiento. Entonces era un método tan esquematizado, me tocaba trabajar hasta con chuponcitos, niños de 5 años, y trabajamos con los papás, y me gustaba esa metodología porque dije, wow, o sea, realmente, digo, es un club que es privado, pero el hecho de que el papá se comprometa a la parte del desarrollo psicológico, mental y físico de su hijo, de que ya no solamente es que juegue fútbol, sino que hay toda una escuela deportiva que tiene un enfoque. Y dices tú, no, pues es lo padre, pero esos modelos obviamente vienen del extranjero. Claro. La parte de los Mourinho, tienen a lo que es el Celta. Y para mí fue muy gratificante también aprender, porque entonces Viviana ya tenía que formalizar aún más sus prácticas. Yo también era supervisada, y eso es algo que me encantaba. ¿Por qué? Porque me aperturaron a que aprendiera el mundo del fútbol desde otra óptica. Y creo que ha sido muchas las experiencias, sobre todo en que he trabajado en escuela para padres, también en el instituto, digamos, en el Instituto del Deporte es un poquito complicado, porque pues los chicos ahí están cautivos. Sí. Entonces es otro enfoque de deporte y ahí son otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces... ¿Hasta qué punto tienes que entender del deporte o entender de lo que está haciendo el atleta? Porque desde este punto, desde esta perspectiva, puedo pensar y decir, pues eres psicóloga o eres psicóloga deportiva, pero hay un camino ya estipulado. Yo podría decir, bueno, pues ya hay un esquema que es general y todas las personas los pueden analizar de la misma manera y no importa el deporte que practiquen. Pero posiblemente sí tengas que saber entonces, porque me decías, lo primero que dijiste fue, no sé fútbol. Entonces sí tienes que entender por lo menos de qué se trata el deporte. No, sí, eso es algo básico. Te quieres dedicar a cierto deporte, tienes que investigar el argot deportivo. Es decir, cuáles son las palabras comunes que utiliza el atleta, entender su lenguaje. Okay. Digo, si no sabes qué es un regate o qué es un, no sé, qué es un lateral, ¿sí? ¿Cuál es la función del lateral? O por ejemplo, como en el béisbol, ¿no? El pitcher, el catcher, los jardineros, ¿en qué momento entra? ¿Dónde está colocado el shortstop? ¿Cuándo es un pase por bola? ¿Cuántos outs son? Para saber su momento de tensión, entonces. Sí, porque... Y eso es algo que en clase siempre les hago a mis alumnos, es cuando les hablo. Algo que debe aprender el psicólogo del deporte es el lenguaje del deporte que estás trabajando. Y tienes que documentarte. Eso es algo de que si te dicen, bueno, recuerdo que en un momento determinado a mí me asignaban tiro con arco. Uh-huh. Y en tiro con arco, pues sabemos que hay 2 tipos de arcos, arco recurvo y arco compuesto. Y cada uno tiene su función y su grado psicológico es completamente distinto. Entonces el psicólogo tiene que, si me dices tú que los planes de entrenamiento son igualitos para cada deporte, te podría decir que no. No. Hay que trabajar específicamente en la psicología del deporte. Por eso es psicología de la actividad física y del deporte, porque es
Se trabaja en la actividad física, pero también se trabaja en el deporte. Entonces, sí tienes que conocer, por ejemplo, el atletismo, que es uno de mis favoritos. No es lo mismo la psicología de un lanzador a un ballista, a un saltador de longi o de triple, que son contextos psicológicos completamente distintos. Digo, en unos, quizás la velocidad de reacción, atención a la concentración. En otros, por ejemplo, en la parte de la visualización al momento de realizar un lanzamiento. Algo que me gustaba mucho trabajar con el atletismo, que fue uno de los, digo yo, de los puntos donde más aprendí, era de que hacía filmaciones. Yo filmaba a los atletas y después hacíamos la parte de retroalimentación. Óyeme, ve esto. Y lo platicaba también con el entrenador, profe, está bien, Vivi. Me decía algo que al profe Humberto, y también cuando él era de los que me jalaba las orejas, me decían, Viviana, aguas con lo que estás haciendo. O sea, también esa parte en la que la gente te enseña y te dice, oye, por aquí sí, por aquí no. Digo, él ya tenía más experiencia, había trabajado con un psicólogo que se llama Fritz, que es también un psicólogo reconocido, y que él había tenido la oportunidad de trabajar con él. Entonces era conjugar las psicologías, ¿no? Y te digo, para mí fue algo súper padre, y ha sido una de las mejores experiencias, pues hasta el día de hoy, de hacer lo que me gusta, ¿no? Hace poco ya me estoy dedicando nuevamente a la psicología del deporte y me ha pasado algo en experiencia, ¿no? La gente no sabe en qué consiste nuestro trabajo y piensa que cuando le vas a cobrar por un proyecto o por un trabajo grupal, lo ven muy costoso y te dicen, oye, es que no podemos cubrir tus honorarios, ¿no? Y el otro día platicaba con alguien y le digo, oye, pero es que estoy cobrándole quizás 100 pesos por atleta, supongamos, ¿no? Al mes, para que pague un equipo deportivo. Dices tú, bueno, pero... Sí, claro, no estás cobrando por una persona, sino por la cantidad de personas. Y eso es algo que quizás poco a poco se va a ir, nos hacen falta psicólogos del deporte en Campeche. Ahí sí hay que empezar a promocionarlo. Sí, ¿qué sería la diferencia para entender más a fondo? Digo, sí, por supuesto, podría decir que desde mi perspectiva diría, pues son psicólogos. Todos son psicólogos y pues tratan a las personas de cierta manera. Pero este psicólogo enfocado en el deporte, ¿cómo lo describes? Desde tu punto de vista, desde que todo lo que ya escuchamos, de la parte de cómo tratas a los atletas, ¿cómo describes esta profesión? Es que realmente el psicólogo primero que nada, yo siempre digo que dentro de la psicología del deporte te debe de gustar el deporte. Digo, si lo has practicado o no, pero realmente te debe de gustar. Que conozcas. Porque si no te gusta, es algo padre, ¿no? Yo recuerdo que a mí me gustaba viajar. Hace poco platicaba con alguien y me dice, oye, ¿y te gustaría, estás en disponibilidad de cambiar de residencia o algo? Y le digo, sí. O sea, yo realmente estaba acostumbrada, cuando trabajaba en el instituto, a veces me mandaban con el equipo multidisciplinario hasta un mes. O 3 semanas. Oye, te vas con el equipo y te pasas con porque era la psicóloga de varios equipos deportivos, que es lo que no se debe de hacer. Porque realmente mínimo, puedes tener hasta 3 equipos para darle calidad. Y de 3 estás diciendo ya algo, ¿no? Pero cuando a veces te dicen trabaja con 7 equipos, con 8 equipos, perdón, no son 8 equipos, 8 disciplinas. Entonces dices tú, no, pues no eres majo. Digo, todavía no hay la teletransportación de que te vas de un campo y puedes estar en otro simultáneamente. Entonces sí es algo que ¿cuál es la diferencia? Yo digo que el enfoque, las herramientas y sobre todo algo que siempre le he dicho a los alumnos es de que sí es una especialización. Tienes que aprender, por ejemplo, en qué momento haces la psicología del deporte, porque no estamos tan desligados de las técnicas que utiliza el psicólogo, digamos, psicólogo general, ¿no? Pero sí es más específico desde los test, desde armar planes de entrenamiento, las técnicas de intervención, sobre todo el enfoque que le das. Un par de semanas o mes y medio, un colega que es psicólogo especializado más que nada como en tanatología, me decía, oye, pero es que ¿tú qué tanto haces? Digo, pues yo de cajón voy a las competencias o al entrenamiento y observo. Yo con mi libretita
y estoy anotando. O sea, estoy anotando desde la parte del lenguaje corporal hasta el lenguaje que se utiliza dentro del mismo trabajo, ¿no? Que en ese momento podrías atender a un atleta. Sí, comúnmente puede haber dos opciones. Una, estar dentro, por ejemplo, en el béisbol, dentro del dugout observando, o puedes estar fuera, en las gradas. Y quizás tienes un mejor ángulo, cómo se desarrolla afuera. Claro que también tienes que estar viendo cómo se desarrolla adentro. Entonces, sí podemos estar quizás simultáneamente en los dos aspectos. Que sí, en competencia me ha estado, sí, definitivamente. Recuerdo que cuando estuve en una olimpiada en Baja California con atletismo, salto triple longitud, el atleta me decía, psicóloga, quédese un poquito cerca por cualquier situación, ¿no? Y yo así como que sí. Lo que nosotros tampoco queremos hacer que el atleta dependa del psicólogo, porque tampoco no pueden ser codependientes. Ok, como una pastilla. Como una pastilla de que, oye, el Coco Fish. No. También les enseñas a la parte de que ellos pueden desarrollarse sin la necesidad ni del entrenador ni del psicólogo. Sí. Nosotros podemos ser espectadores y estar disfrutando de la competencia, estar filmando, estar haciendo quizás anotaciones, pero eso te va a ayudar también en la parte de la observación. Sin embargo, algunos sí, cuando veía que me hacían la mano así como que de, oye, vente, y bajaba yo y le decía, ¿qué pasa? Me dicen, es que me siento nervioso, esto y lo otro. Entonces ya intervienes directamente en una situación o una particularidad. Pero comúnmente siempre estamos con el equipo multidisciplinario observando previamente. A veces me ha tocado, por ejemplo, en Taekwondo combate, mientras están calentando al atleta por parte del fisioterapeuta que lo está oxigenando y todo para poder entrar. Quizás puede estar dando indicaciones el entrenador y el psicólogo puede estar ahí por cualquier situación, nada más escuchando. Me pasaba con un entrenador de patinaje de velocidad que era colombiano, con el cual también hice un match extraordinario. Recuerdo que en una competencia en Quintana Roo en ruta me decía, parcera, véngase para acá. Me dice, ahorita viene la final, vamos, le voy a dar indicaciones, observa nada más cómo está para que tú me puedas decir cómo está el feeling, ¿no? Y yo, pues perfecto. Y tengo una foto que siempre la muestra un fisioterapeuta, la chica sacó los patines, le está oxigenando las piernas porque va a hacer ruta, y está justamente él y estoy yo, ¿no? Y estamos ahí los tres, un equipo multidisciplinario para un atleta. Eso es lo ideal. Bueno, es lo ideal, digo, pero todavía nos falta en ese aspecto. Me decías, y te decía antes de que iniciáramos esta plática, empezaste en el 2005, 2006. Hoy estamos en el 2022. Ha pasado mucho tiempo. Pero creo que no ha cambiado mucho esa idea de la psicología. Entendemos y yo comprendo que hace falta. Y lo necesitamos los atletas hasta cierto punto. Ahora entiendo toda la problemática que pasa por mi vida. Necesito un psicólogo, pero no sé qué tan... Creo que al día de hoy, y no lo voy a decir por mí, sino por muchas personas, entendemos la necesidad del fisioterapeuta porque te duele la rodilla, ¿ok? Entendemos la necesidad del nutriólogo porque tienes que dar el peso o, dependiendo de la disciplina, tienes que llegar en una mejor condición física. Pero la psicología como que ahí falta, y lo decías hace un momento, falta abrirle los ojos a lo mejor a los entrenadores, abrirle los ojos a las instituciones y decir, brother, la psicología también es necesaria, porque a través de la psicología, así como el nutriólogo, así como el fisio, así como otras personas lo ayudan, la psicología también puede ayudar y sumar para llegar a esa meta que necesitas. Sí, y aquí lo que debemos de quizás dejar de lado es que un psicólogo, o sea, vuelve al punto, ¿no? Somos como que el mago de la varita que, oye, te toco y ya, ¿no? No, todavía no tenemos esa técnica, pero sí entender que es un proceso. Sí. Porque alguien me preguntaba, oye, ¿en cuántos meses queda? Le digo, pues depende. Necesito saber qué competencias son las que vas a tener, sí, cuándo son tus competencias para que entonces lo podamos programar. Ahorita tengo una chica que me dice, voy a presentar mi examen de cinta negra. Me quiero preparar. Ok, perfecto. Le digo, vamos a hacer una batería para poder hacerte un perfil psicodeportivo, le digo.
y por lo menos que yo sepa cuáles son los aspectos. Le digo, tengo que ir a tu entrenamiento, verte en la parte de los entrenamientos. Me dice, oye, es que no estoy viviendo ahorita en Campeche, estoy fuera. Le digo, no importa. Con el hecho que te grabes y que me puedas mandar las grabaciones, le digo, si es posible. Le dije, pues para que veamos, sobre todo para que yo observe lo que no puedo ver, ¿no? En ese momento. Y sobre todo para dosificarle cuáles son, o el plan de trabajo mental que va a tener ella para desarrollar. Porque algo me decía ella, es que a mí me da mucha ansiedad. Me dice, pero aparte de eso, siento que, me dice, durante el entrenamiento lo hago bien y cuando es la competencia me trabo. Le digo, bueno, eso es porque es común. Le dije que cuando tenemos demasiada presión y tensión, el cuerpo realmente no responde a lo que queremos y mentalmente a veces como que nos bloqueamos. Entonces lo que ayudamos es a preparar a ese atleta para que llegue a un estado óptimo mental, de decir, sí estoy sintiendo la parte de los nervios, pero lo puedes controlar. Saber cómo solucionarlo en el momento. Exacto. Y mentalmente saber qué hacer, qué decirte, cómo lo trabajas, porque creo que eso es algo que aún siguen teniendo, ¿no? Si pensamos que 15 días antes de la competencia un psicólogo puede hacer algo, no lo va a hacer. Okay. Realmente lo que podemos hacer es trabajar con ciertos aspectos que pueden ayudar, pero que puede ser que no sea el resultado que quiere el atleta. Pero va a sumar. Entonces creo que ahí sí hay que dejar claro, vuelvo a repetir, quien crea que puede, bueno, un psicólogo, de hecho mis colegas lo pues sabrán, tengo colegas especializados en ciertos deportes que han trabajado durante muchísimos años. Digo, y otros que tienen el enfoque de que quizás puedes trabajar con 1 o 2 atletas, pero cuando las instituciones te dicen trabaja con 8 disciplinas y la disciplina tiene 15 atletas, sí, súmale. No puedes trabajar con ese mundo, y quien lo piense que lo puede hacer está en una equivocación. Realmente sí necesitamos que, se especialicen los jóvenes. Tuve una chica de la UAC, recuerdo que ella practicaba tenis de mesa, su novio también era tenista de mesa, y ella estuvo conmigo en el departamento, en el Instituto del Deporte hace muchos años, pero veía que le gustaba. Y era de las chicas que más se documentaba, era psicóloga y yo le prestaba libros que tenía. Y hoy te puedo decir que me da gusto saber que está estudiando en la UADY, psicología del deporte, y a veces veo que en su Instagram ya está en un equipo haciendo prácticas y le digo, oye, qué padre. ¿Por qué? Porque siento que necesitamos más. Necesitamos más, y ojalá que hubiera esta cultura, ¿no? De poder difundirlo, de poder decir, hagamos más psicología del deporte. Te vuelvo a repetir, hace un par de días decía yo, en lo particular, cuestiones ya clínicas, cuestiones ya que ya son terapéuticas, canalizarlas. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte de darle valor agregado a tu trabajo. Sí. Sí, o sea, no puedes decir, óyeme, no soy psicólogo del deporte, pero quiero hacer psicología del deporte. Aguántame, ¿no? Es como si yo... Claro. Ahí también si tomas un diplomado, qué padre, porque ya tienes herramientas y sabes de lo que estás hablando. Uh-huh. Pero cuando te tiras al ruedo a decir, bueno, no soy psicólogo del deporte, pero lo voy a intentar, yo sí diría, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con máquinas. Entonces, ahí, aunque querramos o no, sí podemos influir. Entonces, eso es lo lindo de la profesión. La verdad, a mí me apasiona mi trabajo. Eso es algo que nunca me ha dado que pesar, a mí, ir a los entrenamientos, hay quien me dice, oye, en el sol, para nosotros no hay fines de semana. O sea, realmente el fin de semana es cuando más competencia hay. Y que si te toca una competencia a las 12 del día, a las 6 de la mañana, eso es lo que yo disfrutaba de las Olimpiadas. Le decía a mis alumnos, el primero que se tenía que levantar era el psicólogo del deporte. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente de que te vistes, te bañas y te estás listo para que bajes al comedor. Y si le toca su competencia al atleta a las 7 de la mañana o a las 8, que son las primeras competencias, tú junto con el atleta te estás yendo en el transporte para poder hacerle el acompañamiento junto con el entrenador. Sí, todo lo que sucede previo. Sí, todo lo que sucede previo. Sí, porque a lo mejor él se despertó y dijo, oye, mira, estoy preocupado. Y de hecho es el último también. Algo que disfrutaba, recuerdo con el profesor Servando, que era uno de los entrenadores de Taekwondo Ponce.
que justamente que con el que también aprendí más de este deporte que es de exhibición, por decir así. No me decía, psicóloga, cuando les den masaje a los chavos, nos metemos todos en el cuarto, y ahí, mientras que le están dando masaje a los chicos, pues platica con ellos, o hacemos la retroalimentación, el feedback. Y recuerdo que estaba mi colega, en la foto, mi colega está dando ahí haciendo descarga muscular o preparando al atleta, y viendo a todos y todos sentaditos en la cama platicando, haciendo el feedback, qué nos gustó, cómo podemos mejorar, escuchando al entrenador indicaciones, también con Viviana, platicando sobre todo qué elementos, qué nos pasó, y preguntarle a los demás cómo podemos mejorar, ¿no? Cómo mejorar inclusive hasta la actitud. Y eso es algo muy bonito de las experiencias, porque entonces te das cuenta que aunque es un deporte individual, bueno, ese deporte puede ser individual, en parejas o en tercias, pero te das cuenta de que todos suman. Sí. Y entonces es una familia. Claro. O sea, la familia deportiva es muy amplia, ¿no? Y eso es quizás algo que tiene diferencia con la psicología normal. Porque me decía un colega, ¿hasta qué tanto te puedes involucrar? Le decía, la parte de la psicología del deporte es algo padre, porque nosotros te conviertes en parte familiar, festejas con ellos, sí, llora con ellos. Por supuesto. Cosa que en el psicólogo clínico mantienes tu distancia. Te mantienes porque... Para no meterse a la persona. Para no meter, sí, porque entonces ya caes en una contratransferencia, ahí ya no... Entonces, eso es lo bonito de pues, la verdad, como mi experiencia como psicóloga del deporte. Muchas gracias, de verdad que creo que hoy entendimos que es necesario acudir con un psicólogo, psicóloga, y pues que nos ayude a ese desarrollo deportivo, porque sin ese apoyo, sin ese soporte, no podemos llegar a cumplir las metas que estamos buscando. La gente que te quiera contactar, ¿dónde te puede encontrar? Pues para un acercamiento previo, un análisis, y pues que puedan resolver posiblemente algún problema que exista. Ok, en Facebook, la verdad ahorita no había tanto, ese es un proyecto. Antes tenía Psicología Deportiva Integral, de hecho tenía mi página de Facebook, la dejé de trabajar, ahorita soy como Carolina Cetina Chuk, o como Carolina Cetina en Facebook, me pueden encontrar, o en Telegram como Carolina Cetina, también digo, es más fácil buscar Carolina Cetina, o al 981-10 505-37, y con mucho gusto pues a su disposición. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y gracias a ustedes por estar semana a semana en este podcast que se llama Podium. Pues bueno, gracias a ustedes seguimos llegando a más personas. Recuerda compartir, darle like, comentar donde lo estés viendo o escuchando. Mi nombre es Mauricio Morales. Recuerda que nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.